7 de octubre de 2023, Israel fue sorprendido por una ofensiva a gran escala llevada a cabo por Hamás, con el lanzamiento de miles de cohetes a ciudades importantes y la infiltración de mercenarios dentro de territorio israelí. En Israel se ha declarado el estado de guerra, y no es para menos, puesto que un ataque de esta magnitud no se veía desde 1973, cuando inició la guerra de Yom Kippur, la cual te explicaré más adelante. ¿Quieres entender qué está pasando y por qué en pleno año 2023 se agudizó un conflicto que inició hace tanto tiempo? Pues hoy te lo explico y entenderás de dónde viene todo esto. El territorio de Israel ha sido una región de conflictos históricos. En el siglo XII a.C. se unificó el reino de Israel, tras la unificación de los hebreos de la región. Esta región fue ocupada por muchos imperios, entre los que destacaban los persas y los romanos. Pero llegó una época más importante cuando surgió el Islam, porque ahora Israel sería gobernado por distintos califatos que implantaron el Islam en esta región, consiguiendo muchos adeptos en estas tierras, mientras que el judaísmo se expandió a las zonas cercanas, especialmente a Europa. La importancia del territorio israelí sería motivo de disputa para las tres religiones abrahámicas cuando llegaron las cruzadas. Los cristianos europeos emprendieron las cruzadas para retomar el control de la denominada Tierra Santa, debido a que Jesús nació y murió en Israel. Las cruzadas fueron violentas y sangrientas, pero al final los musulmanes reconquistaron el territorio. Este también fue un escenario de disputa entre imperios musulmanes, como el sultanato mameluco y el imperio otomano. El último imperio en gobernar allí hasta la llegada del siglo XX sería el imperio otomano, el cual no promovía la persecución contra los judíos que habitaban en la región, la cual adoptó el nombre de Ayalato de Damasco. La llegada del siglo XX es clave para entender este conflicto, porque es ahí cuando los judíos europeos empezarían a cansarse de la discriminación que sufrían en Europa y ocurrieron grandes oleadas de migración de judíos europeos hacia la tierra prometida. Y es aquí cuando se propaga la idea de que el territorio hebreo ancestral debía ser de los judíos una vez más. Además, nace el movimiento sionista, el cual proponía la creación de un Estado judío. Aunque los sionistas tuvieron varios territorios en cuenta, como la Patagonia Argentina, Madagascar e incluso el Oblast Autónomo Hebreo, el cual fue un pequeño estado creado por la Unión Soviética para su población judía, la cual era bastante alta en Rusia. Sin embargo, el Oblast Autónomo Hebreo estaba ubicado en una región muy hermética y no llegó a tener muchos habitantes judíos, pues la mayoría de estos no comulgaban con la ideología comunista. El Ayalato de Damasco sería el lugar preferido para la creación del Estado judío, ya que la mayoría de ellos vivían en Europa y este era el sitio tenido en cuenta más cercano para migrar. Las migraciones de judíos hacia el Ayalato de Damasco fueron cada vez más grandes y fundaron comunidades judías agrícolas en varias partes del Ayalato. Tras la Primera Guerra Mundial, cae el Imperio Otomano y el Reino Unido toma el control del Ayalato de Damasco, rebautizado como Palestina. En este periodo ocurrieron migraciones mucho más grandes, y esto empezó a generar un conflicto entre los árabes y los migrantes judíos. La población judía aumentaría mucho más y dejaría de ser una minoría con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, dando lugar incluso a la creación de grupos armados sionistas y musulmanes que generaron ataques esporádicos entre estos dos pueblos. Sin embargo, el conflicto estalla a gran escala cuando los británicos se retiran de Palestina, donde se había estipulado la creación de un Estado judío y otro árabe, aunque los árabes no estuvieron de acuerdo. Los judíos proclamaron el Estado de Israel, y casi automáticamente los vecinos de Israel, o sea Egipto, Líbano, Siria, Jordania e Irak, le declararon la guerra al recién creado Estado israelí. A pesar de enfrentar a los palestinos y a todos sus vecinos, Israel ganó la guerra y anexó otros territorios que antes no estaban estipulados en el acuerdo que rechazaron los mismos palestinos. El Estado palestino entonces se vería reducido, y esto solo generó más discordia entre los árabes, quienes mantuvieron el deseo de acabar con el Estado de Israel.
1956 llegaría la Guerra del Sinaí o Crisis de Suez, la cual comenzó porque Egipto sufrió un golpe de estado por Gamal Abdel Nasser, un militar con ideas socialistas y panarabistas, quien tenía la intención de nacionalizar el Canal del Suez, lo cual iba en contra de los intereses franco-británicos, quienes acordaron aliarse con Israel para una intervención en Egipto. Israel quería tomar represalias contra Nasser por su financiación a grupos armados palestinos, así que movilizó sus tropas hacia el Sinaí y la Franja de Gaza, que estaba ocupada por Egipto en aquel entonces. Los israelíes rápidamente tomaron control de la zona del Canal de Suez, mientras los franceses y británicos bombardeaban suelo egipcio para ejercer presión sobre el gobierno de Nasser e intentar que éste diera marcha atrás sobre la nacionalización del Canal de Suez. Sin embargo, la Unión Soviética y los Estados Unidos ejercieron presión sobre los agresores para la retirada de esto, y Nasser pudo nacionalizar el canal. Después, en 1967, se agudizaron las tensiones en la región, ya que Egipto empezó a acumular tropas cerca de la frontera con Israel, y se formó una coalición árabe con la alianza de Egipto y Siria, con posterior anexión de Jordania e Irak, lo que preocupó a los altos mandos militares de Israel, quienes movilizaron tropas a sus fronteras con Egipto, Siria y Jordania. Los israelíes consideraban que solo tenían dos opciones: atacar primero y tener la ventaja de la sorpresa, o esperar a ser atacados y arriesgarse a la derrota. Es así como Israel inició una gran ofensiva contra los tres países anteriormente mencionados. Israel tuvo una victoria contundente, conquistando el Sinaí, la Franja de Gaza, Cisjordania e incluso parte del sur de Siria. Luego, el 6 de octubre de 1973 empieza la Guerra de Yom Kippur, cuando Egipto y Siria atacaron sorpresivamente a Israel el día de Yom Kippur, considerado como uno de los días más sagrados del año para los judíos. Aunque al principio los árabes tuvieron la ventaja por el ataque sorpresa, Israel, con el apoyo de los Estados Unidos, logró detener el avance de los árabes y contraatacar, llegando casi hasta las capitales de Egipto y Siria. Al final de esta guerra, Israel devolvió el Sinaí a Egipto a cambio del reconocimiento por parte de este, mejorando las relaciones entre ambos países, pero también generando discordia entre los palestinos. La guerra del Yom Kippur sería la última guerra a gran escala que enfrentaría Israel, aunque no faltaron las manifestaciones de violencia protagonizadas por las organizaciones terroristas de Hamas y Hezbollah, además de las manifestaciones sociales de los palestinos en Gaza y Cisjordania. En 2008, la Franja de Gaza, controlada por Hamas, atacó a Israel mediante el lanzamiento de misiles, a lo que Israel respondió con mano dura, reduciendo a escombros a gran parte de la Franja de Gaza y generando una crisis en esta región que sigue vigente y seguro se agudizará con los recientes ataques. Desde 2009, Israel y Gaza vivieron en constante conflicto con bombardeos de lado a lado, ataques terroristas por parte de Hamas y conflicto político en el plano internacional. Hasta ahora, pues Hamas se siente frustrado porque en los últimos años Israel ha mejorado cada vez más sus relaciones con los países árabes, así que este ataque, llamado por ellos la Operación Inundación Al-Aqsa, está motivado en recuperar el apoyo árabe en la región. Es impresionante que Israel, teniendo uno de los mejores servicios de inteligencia del mundo, el Mossad, fuera sorprendido de esta manera, pues el bombardeo de Hamas ha sido masivo, así como la infiltración de los mercenarios y toda la operación en sí, lo que demuestra que fue una operación con una excesiva planeación y que inicialmente ha sido un éxito para Hamas. Mientras tanto, vemos que Israel ha respondido con duros bombardeos a la Franja de Gaza. También ha desplegado reservistas y se ha enfocado en la eliminación de los terroristas que se encuentran en territorio israelí, así como la liberación de los secuestrados. Por ahora, solo se puede esperar que Israel responda con ataques duros y contundentes, como lo ha dicho el primer ministro Netanyahu, quien ha hecho un llamado a todo el pueblo de Israel hacia la victoria. También estamos a la expectativa frente a la respuesta de la comunidad internacional, que por ahora ha condenado en su mayoría los ataques de Gaza.
E incluso desde la Unión Europea se ha expresado que apoya a Israel y afirma que tiene derecho a defenderse, calificando de terrorismo las acciones de Hamás. Pero hay que tener especial cuidado con Hezbollah, Irán y los enemigos de Israel, que podrían involucrarse en el conflicto y empeorarlo. Lo más triste de todo es que son muchas las víctimas inocentes de este conflicto, no solo este año, sino durante toda la historia del conflicto árabe-israelí, que esperemos algún día pueda terminar y que finalmente ambas partes se den cuenta de que lo más importante no es el territorio, sino la vida de los que están en él. Si el video te gustó, considera darle like y compartirlo, para que más personas se enteren de todo el contexto detrás de lo que está sucediendo. Si quieres saber más sobre historia y geopolítica, suscríbete a mi canal para que no te pierdas del contenido. Muchas gracias.